Muy buenas noches, este es Telecafé TV, el programa de la Defensoría del Televidente y el programa que principalmente se interroga, se interesa, se dedica a ustedes, a la relación que todos tenemos con esta, nuestra compañera, la televisión, Telecafé, el canal regional y cada vez más global. A propósito, sigue Telecafé cumpliendo 25 años en la búsqueda de ser cada vez más expresión de lo nuestro y sobre todo en la búsqueda de repensarse. Hoy, a propósito de los 25 años de Telecafé, tenemos dos invitados que tienen una edad muy cercana, más o menos 25, 27 años. Ustedes los van a conocer y se van a dar cuenta de cómo lo que ellos hacen hoy, dentro y fuera de los canales formales de esta televisión, pues es hasta cierto punto el presente y probablemente el futuro de nuestra televisión. Como siempre, el interés es brindar criterios, puntos de vista, opciones y sobre todo entender qué pasa en la televisión, cómo sucede y qué va a pasar más adelante. Damos entonces la bienvenida a Andrés Abogal Betancourt. Bienvenido, Andrés. Andrés, usted es experto básicamente en video, en animación. Cuéntenos un poquito de su historia. Soy diseñador gráfico, animador digital y 3D, ¿cierto? Y llevo en el medio aproximadamente 7 años. ¿En el medio de la televisión? En el medio de la televisión. ¿Usted trabajó en televisión por cable, en televisión, en realización, en producción? Así es, trabajé en un canal de televisión y donde hacía labores de producción y de realización. ¿Usted tiene 25 o 26 años? Por eso decíamos que hace 27 años más o menos empezó Telecafé como idea, como proceso, hace 25 años como imagen al aire, para la época en que ustedes estaban naciendo. Bueno, Andrés está aquí con nosotros porque Andrés es tu canal. ¿Qué es tu canal? Tu canal es una plataforma digital, ¿cierto? Es un canal digital que está alojado en redes sociales. A nosotros nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube. Es un canal de televisión alojado en redes sociales, donde tenemos 9 programas, ¿cierto? Y cada uno de ellos tiene un tema específico, ¿cierto? Andrés, antes pienso yo en muchos televidentes, sobre todo los de mi edad y por allí, que no sabría muy bien cómo así que un canal, pero no está en esta plataforma, digamos, de las ondas hercianas, no está en los canales formales, sino en Internet específicamente. Así es, decidimos migrar, ¿por qué? Pues porque la tendencia hoy en día todo es a lo digital, ¿cierto? O sea que basados en esa realidad decidimos empezar con este proyecto. ¿Usted veía televisión cuando era niño? Mucha, poca, cuéntenos. Poca. Cuando tenía 5, 8, 10 años, ¿tampoco veía mucha? No, poca. De hecho, me ha gustado mucho el fútbol, ¿cierto? Y siempre me he inclinado por ver fútbol, pero en base a televisión como tal. Poca. Pero su familia en su casa sí veían televisión. Sí, claro. Noveleros. A su madre, su padre, la familia. Y entonces, usted ya los últimos 15 años de su vida, poca televisión, mucho deporte, pero sí veía fútbol, por ejemplo, por televisión. Así es, mucho fútbol, me gusta mucho el fútbol, entonces trato siempre de estar como conectado y pendiente de las noticias de todo lo que pasa alrededor de este deporte. Cuando usted decide que va a estudiar este tema de la imagen, del video, de la animación, hace que 7 años más o menos, tal vez más, ya usted había dejado de ser televidente normal, promedio, pero le gustaba esto del video. Así es, digamos que mi inclinación primero fue hacia lo digital, digamos en el área de ilustración y todo ese cuento. Después me incliné más por lo del 3D, ¿cierto? Y ahí fue pues donde tuve la oportunidad y muy dichoso de haber tenido esa oportunidad en la televisión. Hasta cierto punto ustedes son como la competencia o la presencia de la televisión para las nuevas generaciones, de su edad hacia abajo, ¿cierto? Esa es la razón de ser. Así es. Digamos que eso también ha impulsado mucho me impulsó mucho a participar en varios premios nacionales de periodismo, donde pues tuve la fortuna de haber ganado varios de ellos. ¿Cómo de cuáles? Cuéntenos un poco. En el 2014 participé
uno que se llama El compás de la noche, un documental, ¿cierto? Que es sobre la calle del tango, y donde cuenta todas las vivencias y todas las experiencias De sobre aquí, la calle del tango de aquí de acá de Manizales. Manizales. Así es. Y otro tipo de ejemplos. Estuvimos en el 2015 con uno de fútbol que se llama 12 Pasos, Alegría y Llanto, ¿cierto? Con ese también nos ganamos un premio muy representativo. El año siguiente también participé en uno que se llama Las Casas de Cartón, en ese como realizador, y obtuvimos también un premio nacional. Andrés, pero entonces usted sí hace televisión y la hace, digamos así, de la manera como la harían otros, los grandes canales, los internacionales, los regionales, pero no pone sus contenidos en estos canales sino en internet. Así es. O sea, con los contenidos que tenemos en tu canal es basado para redes sociales, para lo digital, más no como tal. ¿Y qué televisión. tiene de diferente en general producir para estos canales o producir para los de las llamadas redes sociales, de internet, cuáles son específicamente, de YouTube, de Facebook, Así es, Instagram. Instagram? O sea, ¿qué tendría entonces de diferente cuando yo produzco un documental para Telecafé, por ejemplo, o si ustedes lo producen para ustedes? Digamos que la producción que nosotros realizamos, los contenidos audiovisuales son más cortos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos tener más interacción con el seguidor, ¿cierto? ¿Cuánto puede ser la duración promedio? Tenemos programas entre 5 y 8, 9 minutos. ¿Y en qué sentido, cuándo se ve esa interacción con el televidente suyo? Basado en comentarios o basado en... Así es, los seguidores o el alcance nosotros lo medimos mediante la red social, ¿cierto? Es decir, por decir, la semana anterior tuvimos un alcance de 115.000 seguidores. ¿Qué quiere decir eso? 115.000 personas interactuaron con la dijeron me reproducción. gusta o entraron a verlos o les enviaron mensajes. ¿Qué tipo de interacciones? Interactuaron con las reproducciones del video. Eso quiere decir. Por ejemplo, ¿en qué contenidos parece ser los que más gustan? Los contenidos de ciudad. Digamos que eso genera mucho sentido de pertenencia, ¿cierto? Y a la gente le gusta mucho estar pendiente de la ciudad y decir, pues qué bella mi ciudad, digamos que mucho más al extranjero. ¿Ustedes son básicamente Manizales o también Eje Cafetero? ¿Salen por aquí en el Viejo Caldas? Así es. Hemos hecho un programa de turismo donde también hemos tenido la posibilidad de hacer programas en Risaralda, Caldas y en algunos otros municipios. Y desde el punto de vista, digamos, de la audiencia típica, la que usted se imagina y la que ya conoce que sí tiene, ¿cuáles son? ¿Quiénes son esa audiencia? Pues digamos que tenemos un programa de opinión, ¿cierto? Donde nosotros pues teníamos presupuestado que iba a ser un rango de gente adulta, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Porque era política? Claro, porque es muy político y se genera para controversia, ¿cierto? Claro. Y resulta ser que no es así. O sea, tiene mucha interacción entre jóvenes. Digamos que a los jóvenes en este momento les está interesando mucho ese tema. Realmente quienes los ven a ustedes están mirando su pantalla del celular o del móvil y su computador. Ese es el típico ambiente en el que uno los vería a ustedes. Así es. Y es más juvenil que de adultos. Así es. Digamos que hoy en día la tendencia es lo digital, ¿cierto? Pero digamos que la época pues, de los millennials, ¿cierto? Esa es la nueva tendencia y esa es la generación a la que nosotros le estamos apuntando, sin desmeritar pues, las otras generaciones. Claro. ¿Usted recomendaría, Andrés, para un canal como Telecafé, incrementar esa presencia, es decir, convertir, traducir, adaptar estos contenidos que salen por estas vías, por estas plataformas, adaptarlos, decía yo, para la web, para las redes sociales? Así es, digamos que así se puede tener mucha más cobertura, ¿cierto? Y un tema muy importante en redes es que no se tiene límites geográficos, ¿cierto? O sea, los contenidos los pueden ver aquí, en Japón, en China, en Europa, ¿cierto? Y siempre los contenidos van a estar ahí constantemente. ¿Y son contenidos fuera de opinión de qué otra índole? Pónganos otros ejemplos de sus temas, los temas de sus programas. Tenemos un programa que se llama Fuera de Serie, que trata programas pues, más como de humor y ese tipo, ¿cierto? Tenemos La Hora del Fútbol, que es un programa de deportes, claro, de fútbol. El nombre lo dice. Así es, tenemos un noticiero que se llama ABC Noticias, tenemos un programa de tendencias que es de moda,
y estilo, tenemos la guía turística de la ciudad, entonces Usted tenemos tiene una de variedad de todo. programación. O sea, usted es un telecafé o un canal en chico, tal vez no tan chico, ¿no? Pero Así- digo, en chico desde el punto de vista de las pretensiones económicas. Háblenos un poco de eso, cómo funcionan, cómo se financian. Así es, digamos que nosotros trabajamos por pauta publicitaria, ¿cierto? También como los otros canales. Así es, como se Bien. mueven los ¿Y otros. cómo es esa publicidad en el caso de las redes sociales? Digamos que nosotros lo manejamos en base a comerciales o en base a programas, ¿cierto? Entonces se puede adquirir una nota o se puede adquirir comercial. Y si usted comparara las tarifas suyas con las de estos canales, ¿será que son muy diferentes, mucho más bajas o qué sabe? Creería que pueden estar muy Similares. cerca, muy cerca. O sea que hay Similar. eso les da a ustedes para sostenerse, para vivir el canal mismo. Así es, ¿Cuántos son ustedes? así es. Nosotros somos un grupo de 12 personas. 12. Así O es. sea, ya no es microempresa, ya es empresa pequeña pero Mediana. creciente. ¿Ha crecido realmente? Sí, hemos crecido. Digamos que lo nombramos y lo denominamos la red de productores independientes de Caldas, ¿cierto? ¿Ustedes en qué sentido son independientes? Porque es muy común hablar de este tipo de empresas y de este tipo de personas como productores independientes de televisión o de video o de contenidos. ¿Cómo trabajamos? Digamos que cada productor tiene su propio programa, ¿cierto? Él genera sus contenidos y tu canal le presta la producción. ¿Y quién comercializa, quién busca el dinero para Tenemos patrocinar? una persona encargada, además que Ah. es el community manager. Una persona para todos. Así es. ¿Qué es community manager para un poco de pronto algún televidente que no es la sepa? persona encargada de hacerle difusión a los contenidos audiovisuales, Difusión que se le hace a través de Facebook, de YouTube, a través de las diferentes plataformas que existen. Usted estudió en Unitécnica, ¿cómo se llamaba el diplomado? La Estudié carrera diseño gráfico Diseño y animación 3D. con Así es. animación 3D. Y siente que ese tipo de contenidos son directamente aplicables a estos canales en la web. Claro, por supuesto. Digamos que lo hemos aplicado mediante la cintilla, los cabezotes, mediante toda la producción. Bueno, pues este es uno de los socios, uno de los integrantes del grupo de trabajo de tu canal. Se dan cuenta los televidentes de Telecafé TV que es real la televisión que ellos están haciendo y que más ven ellos, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, los amigos más jóvenes. Parece estar mucho más volcada esa televisión a eso que llamamos la web, la internet, el computador, el móvil o celular. Y hasta cierto punto los lenguajes se mantienen, las estructuras cambian, pero es y no es la misma televisión. Vamos a seguir hablando sobre este tema, pero ahora con el compañero de Andrés. En un momento volvemos con ustedes en Telecafé TV. Ahora puedes disfrutar de la programación de Telecafé por DirecTV de 11 de la mañana a 7 de la noche. Disfruta con contenidos de interés como En la Cocina, El Jipao, Hola Eje, Mi Taller, Divertidos, Área 53, Ramón de mi Tierra. Recuerda, Canal 144 en DirecTV. Telecafé, expresión de lo nuestro. Retornamos con ustedes en Telecafé TV, el espacio sobre la televisión, sobre las audiencias, entre defensoría, orientación, criterios y unas miradas diferentes a lo que pasa en nuestro canal, en el Telecafé, pero lo que pasa también en el resto del mundo. Hoy, y a propósito, decíamos de lo que está pasando con los canales, cuando Telecafé cumple 25 años, hay personas de 25, 27 años, por la edad en que empezó a crearse Telecafé, que están dedicadas a hacer televisión, pero que en principio no las vemos mucho por estas ondas hercianas o por esta red de lo que se dan llamar televisión abierta o televisión distribuida por cable o por suscripción. Las ven mucho por otro tipo de afiliaciones, también de suscripciones. Nos acompaña ahora David, cuyo nombre completo es David Siu Hong,
Lau, David Xiu-Hong Lau. Sí, está bien. Está correcto, defensor, muchas El gracias. Lau es el apellido, ¿cierto? Correcto. Bueno, antes que todo el nombre es porque su familia, su padre era de origen chino, o es de origen. Es de origen chino. Pero usted ya no habla. Colombiano. Yo Ya, soy usted es colombiano del netamente todo. colombiano. Y sobre el idioma, poco o nada. Poco, Bueno. más bien nada. Pero no hablaremos de eso ahora, hablaremos con David, que es colega, que es socio de Andrés Sabogal, con quien veníamos hablando hace un ratito, sobre este tema. El caso suyo, David, usted es el director de producción de contenidos de tu Yo canal. hago la producción, digamos, de los contenidos, me encargo, digamos, de mirar la estética, la línea argumental, lógicamente conseguir y gestionar algunos recursos o algunos permisos, que también es importante, o Siempre. también participar en algunos eventos. Siempre hay permisos que pedir, además. Usted Bastantes. también estudió en Unitécnica. Yo estuve en Unitécnica, diseño gráfico, hice fotografía, animación. Y desde el punto de vista, digamos, empresarial y de producción, ¿es costoso para ustedes? ¿Esto empieza con camaritas chicas o hoy por hoy un canal como tu canal, que está en la web, requiere de relativamente poco dinero para empezar? Relativamente depende de lo que uno quiera, ¿cierto? Por ejemplo, hay jóvenes que comenzaron el tema, digamos, de los youtubers, bloggers que lo hacen con celular. Digamos que ahí el costo es relativamente bajo y no requieren de equipo de edición. Ustedes... Nosotros, en cambio, sí hacemos todo con cámaras profesionales, equipos profesionales, unidad de diseño, tenemos una unidad pues ya de producción, entonces lo hacemos, digamos, con todos los requerimientos técnicos del caso. Pero aceptemos Lo que sí se hace, digamos, un poco, digamos, costoso en ese sentido. Pero aceptemos que el precio de las cámaras ha bajado un poco, las de video, digamos. Cada de día nivel bajan más. Digamos que van en dos rangos, lo que son semiprofesionales y profesionales, ¿cierto? Las profesionales ya son, digamos, como equipos como estos, y ahí para arriba ya cámaras que uno llama las 4K, todavía estamos en la era HD en nuestra región, en nuestro país, y digamos que ese costo de esas cámaras ha ido bajando mientras las otras van subiendo. En ese sentido, la empresa o ustedes como productores independientes tienen un capital allí que ha ido creciendo, supongo, pero que es mucho menor que lo que uno se imaginaría hace 15 o 20 años, ¿cierto? Sí, claro, y obviamente los costos de producción de televisión nunca se van a comparar, digamos, ahora hacerlo en web. Aunque nosotros ya intentamos utilizar también otras herramientas, como lo está haciendo también la televisión, para equiparar y que la producción sea muy, que sea muy igual. Porque Sí, también seguro. utilizamos estabilizadores de cámara, drones y todo ese tipo de cosas que hacen pues que la televisión digital se parezca mucho a lo que se está haciendo en la televisión convencional. ¿Usted diría que a diferencia o por comparación con un canal como estos, como Telecafé, ustedes tienen más capacidad de moverse, más rapidez, menos complicaciones? Sí, yo no considero que vayamos a hacer, digamos, a absorber la televisión. La televisión para mí sí va a estar ahí lo mismo que otros medios, solo que tienden a debilitarse un poco. Ejemplo, radio. Ajá. Radio, ¿cuál era la ventaja? La inmediatez, Sí. ¿cierto? Y televisión era la capacidad de visualizar lo que se está haciendo. Internet combina las dos. Es Tú verdad. tienes la inmediatez y la capacidad de ver. Hoy en día cualquier persona, en teoría, o lo va a llamar así respetuosamente, se puede volver un periodista. Ajá, sí, Porque al yo menos llego, grabo un video, lo subo y eso es un como hacer una nota. captador de capto la escena, contenidos exacto. que transmite. Exacto. Perfecto. Entonces, eso ha hecho, digamos, que se cree una competencia incluso dentro de todos los medios de comunicación, porque, digamos, que lo único que separó es la prensa escrita, que tiene un tema más investigativo, más de redacción, más de tiempo, de elaboración de la nota, mientras que en contenidos, digamos, como radio y televisión, no. Entonces, la web obviamente es mucho más rápida y te facilita los contenidos mucho más directos, porque también puedes escoger un público específico al cual le quieres llegar. Usted como uno de los responsables centrales de tu canal, ¿usted veía televisión o muy poco cuando era niño? Yo y sí soy actualmente? de los que consume mucha televisión. Todavía hoy. Todavía, aunque esta vez me he tirado más para el lado de las series. Porque digamos Sí. que también ha sido tendencia, la producción, digamos, ha ido aumentando, pero uno siempre tiene que guardar, digamos, ese cariño por la televisión. Todos hemos crecido con la televisión, Una especialmente especie la de- nuestra. Claro, y cultura básica audiovisual que la adquirimos, bueno, no solo por la televisión regional, la internacional, la nacional y estas opciones como las de ustedes. Entonces, David, ¿ustedes consideran que en este momento son una de las varias empresas, conocen otras que estén haciendo lo mismo en la región, en Armenia, en Pereira, en Manizales? Canal como tal, o sea, estructura de canal, no. Sí programas, porque los programas y los canales se manejan de tiempo atrás,
¿cierto? Y comenzaron con la era de los bloggers y de los youtubers y todas las personas que les gustaba hacer también tutoriales y crearon sus canales y crean sus programas de moda o de opinión o tipo de cosas. Nosotros digamos que lo que hemos hecho es reunir una parrilla de programación y pues destinarla, obviamente como si fuera televisión, a la gente que ahora está en redes sociales. ¿Cuántas horas pueden estar programando al día en tu canal? Nosotros hacemos una publicación por día, dependiendo los días, porque hay días que sacamos dos publicaciones, el caso por ejemplo de fútbol, que suele combinarse con otro tipo de programa para darle variedad. Alrededor de unas 20.000 reproducciones de video a la semana estamos generando nosotros. Aclaremos un poco el mecanismo porque estamos muy acostumbrados nosotros a que es un canal, un horario, unos espacios fijos que, aun cuando están también en la web, eso por ahora es secundario. Pero entonces, en el caso de ustedes, usted pone a disposición de su audiencia un contenido hoy. Ese contenido yo lo busco a cualquier hora en la web, en su sitio, y lo puedo ver, parar, volver más tarde. Correcto, esa es la facilidad que nos da el Internet y por eso digamos que esto es una plataforma que nosotros vimos como un modelo de evolución de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los contenidos los ves a cualquier hora, en cualquier momento, no tienes pausas, no tienes digamos que esperar para que salga el programa, lo vas y lo buscas, lo puedes compartir por internet, si tienes una lista de difusión o tienes contactos en WhatsApp, los puedes mandar el link. Entonces digamos que hay un público muy fuerte que tenemos, es un programa de turismo y lo hacemos es afuera, porque atacamos redes sociales que están de manizaleños o colombianos en otras partes. ¿Qué quiere decir lo hacemos afuera? Hacemos un programa de turismo. ¿Cuál es el problema de la televisión normalmente convencional o como serían espacios como este? Es que se emite regionalmente, o sea, los contenidos son destinados a la gente de la región. Estos contenidos web, en su mayoría, digamos los que hacemos, los intentamos hacer muy general. Y el tema de turismo, buscamos gente, o sea, obviamente está hecho para la gente de acá, pero buscamos que la gente nos vea afuera, en otros países, extranjeros. Para que vengan y visiten obviamente la ciudad. Ahí hay un público muy fuerte que le estamos apuntando y ya nos comentan, nos escriben, nos mandan mensajes, entonces se ha generado como esa interacción. La gente, los oyentes o televidentes de ustedes, les envían material, ustedes reciben cosas que yo haga en mi celular, en mi portátil y se los mande. Nos envían muchos videos de saludos, de cosas así. Tenemos obviamente una alianza con un noticiero, se llama ABC Noticias, donde la gente graba y tiene, digamos, su material probatorio o argumentan algún tipo de problemática, lo firman, exacto, y se lo envían a él. Déjeme, me vuelvo hasta ahí un poco. Entonces, yo los busco a ustedes, veo un programa a cualquier hora. Ustedes tienen comerciales, pauta, ¿cierto? Nosotros tenemos pauta. ¿La puedo adelantar, la puedo correr? Porque muchas veces el televidente se queja de que la necesaria pauta pues le puede aburrir y entonces trata de saltársela. ¿Eso se puede hacer? Eso se puede hacer, la gente puede saltar la pauta. En la mayoría de la pauta no funciona como en televisión, es mucho más corta. Es mucho más moderada, o mientras hablamos pues van saliendo obviamente los créditos, o la mayoría digamos de notas son pautas que se hacen, digamos que tú contratas un servicio para que hablen de tu empresa o para que hablemos o gestionemos. De posicionamiento, de menciones. Correcto. Finalmente, ¿hay algún control, David, sobre los contenidos y el problema de la responsabilidad social? ¿Eso cómo lo tratan ustedes? La ley colombiana todavía está un poco cruda en ese tipo de cosas. Nosotros somos muy responsables, obviamente tenemos, digamos, lineamientos de derechos de autor, tenemos que tener, digamos, los requisitos, o nos basamos mucho en el tema, digamos, de responsabilidad con los menores, porque es que ahora hay un problema muy grande con ese, pero el problema del Internet es que se rige bajo leyes también muy internacionales. ¿A ustedes no les cuesta nada, entre comillas, ese canal, o si tienen que pagar algún derecho por el canal? Nosotros en la plataforma no tenemos que pagar. Obviamente hay una cosa que se llama el posicionamiento en redes sociales, que sí se hace el pago, porque la red social debe vivir de algo. A ti, si tú tienes 5.000 amigos, no te llegan publicaciones de los 5.000. Entonces tú tienes que decirle a Facebook, necesito que me ubiques y que me publiques por favor dentro de esos 5.000 personas. Muy bien, pues hoy quisimos con Andrés Abogal y con David Lau dar una mirada a estas otras formas de hacer televisión, a esta otra realidad de la televisión. De hecho, Telecafé también está presente en redes sociales, en internet, pero principalmente sigue estando presente en esto que llamábamos broadcasting o de señal abierta o de señal de televisión, llamémosla tradicional, ese será otro tema. Con ellos dos que decíamos son de la edad de Telecafé, estamos viendo la necesidad de que ustedes como audiencia también estén presentes, o mejor que el canal esté presente con ustedes en la web, en las redes sociales, en internet,
en la interactividad. Hacia allá vamos y seguramente la generación de ellos y menores que ellos va a exigir mucho más del canal, va a exigir que estemos mucho más en multiplataformas, aunque sigamos estando en esta plataforma. Gracias a ellos, a ustedes dos, a David y Andrés, y gracias a los televidentes. En 8 días los estaremos esperando con nuevos contenidos.